Cierra los ojos. Respira hondo. Viajemos juntos a un lugar a casi 1500 años luz de distancia, en la constelación del Cisne. Aquí, en la serena negrura del cosmos, flota una estrella. A simple vista parece una más entre miles de millones. Una estrella de tipo F, un poco más grande y caliente que nuestro Sol. Pero esta estrella, catalogada como KIC 846-2852, está rota. Su luz no es constante. Su corazón no late con un ritmo predecible. Parpadea. Se atenúa de formas extrañas, profundas y caóticas, desafiando todo lo que creemos saber sobre física estelar. Los científicos la llaman la estrella más misteriosa de la galaxia. Otros, en susurros, se atreven a formular una pregunta que eriza la piel. ¿Y si no está rota? ¿Y si algo o alguien la está cubriendo deliberadamente? Acompáñame en este viaje para desentrañar el enigma de la estrella de Tabi, un misterio que nos obliga a considerar la posibilidad más increíble de todas, la existencia de una megaestructura alienígena. Para entender por qué esta estrella es tan extraña, primero debemos comprender cómo buscamos nuevos mundos. Imagina que observas una bombilla lejana. Si una pequeña polilla pasa por delante, la luz de la bombilla disminuirá mínimamente por un instante. Los astrónomos usan este mismo principio, llamado método de tránsito, para encontrar exoplanetas. Telescopios como el Kepler de la NASA pasaron años observando fijamente cientos de miles de estrellas, esperando detectar esas minúsculas y, sobre todo, regulares atenuaciones de luz. Un planeta como Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar, al pasar frente a una estrella como la de Tabi, bloquearía apenas el 1% de su luz, y lo haría con la precisión de un reloj, una y otra vez en cada órbita. Fue en medio de esta metódica búsqueda de orden que un grupo de científicos ciudadanos, voluntarios del proyecto Planet Hunters, encontraron el caos. Encontraron una curva de luz que no tenía sentido. No eran los pequeños y rítmicos parpadeos de un planeta. Eran caídas de luz masivas, erráticas y prolongadas. Una de ellas llegó a bloquear un asombroso 22% de la luz estelar. No era una polilla, era como si un pájaro o una bandada entera estuviera revoloteando erráticamente frente a la bombilla. La astrónoma Tabeta Tabi Boyajian, cuyo nombre quedó inmortalizado en el apodo de la estrella, fue una de las primeras profesionales en analizar estos datos. Y su conclusión fue tan simple como profunda. Nunca habíamos visto algo así. La historia comienza con una máquina solitaria flotando en el espacio, con un único y monumental propósito: mirar. El telescopio espacial Kepler de la NASA, lanzado en 2009, fue diseñado para ser el cazador de planetas más prolífico de la humanidad. Su método era la paciencia pura. Durante 4 años, su mirada se fijó en un pequeño parche del cielo en la constelación del Cisne, un campo estelar que contenía más de 150,000 estrellas. Kepler no parpadeaba, no descansaba. Medía continuamente el brillo de cada una de esas estrellas, buscando las caídas periódicas y diminutas que delatan la presencia de un planeta en tránsito. Era un trabajo de una precisión asombrosa, generando un volumen de datos tan colosal que los algoritmos informáticos, por sí solos, no podían analizarlo todo. Los ordenadores estaban programados para buscar patrones, regularidad, el vals orbital de los planetas. Pero, ¿qué ocurre cuando el universo presenta algo que no sigue las reglas? ¿Qué pasa cuando la señal no es un patrón, sino un ruido, una anomalía tan extraña que los algoritmos la descartan por considerarla un error? Aquí es donde entra en juego el factor humano, la intuición y la capacidad de reconocer lo verdaderamente extraordinario, incluso cuando se presenta como un aparente fallo en los datos. El torrente de información de Kepler era una mina de oro cósmica, y para explorarla, los astrónomos pidieron ayuda.
La llamada fue respondida por miles de personas de todo el mundo, personas sin formación astronómica formal, pero con una curiosidad infinita. El escenario estaba listo para un descubrimiento que nadie esperaba. Visual. Una animación del telescopio Kepler, mostrando su campo de visión fijo en una sección densamente poblada de la Vía Láctea. La cámara hace zoom lentamente en una estrella particular, KIC 8462852, que brilla de forma normal. Entonces, se abrió la puerta al universo para todos. El proyecto Planet Hunters, o Cazadores de Planetas, fue una brillante iniciativa de ciencia ciudadana. La premisa era simple y poderosa: poner los datos brutos de Kepler a disposición del público. Miles de voluntarios, desde sus casas, se convirtieron en exploradores cósmicos. Su tarea era mirar gráficos, curvas de luz que representaban el brillo de una estrella a lo largo del tiempo. Buscaban caídas, esos pequeños valles en el gráfico que podían significar un nuevo mundo. El ojo humano, a diferencia de un algoritmo, es excepcional para detectar patrones extraños e inesperados. Mientras un programa informático podría haber ignorado una curva de luz demasiado errática, una persona podía detenerse y decir: «Espera un momento, esto es raro». Y eso fue exactamente lo que sucedió. En 2011, varios científicos ciudadanos marcaron una estrella en particular, KIX 8462852. Sus comentarios en los foros del proyecto estaban llenos de confusión y asombro. Hablaban de caídas gigantescas, de un comportamiento que no se parecía a nada que hubieran visto antes. No era la firma limpia y repetitiva de un planeta. Era un desastre. Un conjunto de caídas de luz de formas y profundidades variables, agrupadas en el tiempo sin un patrón claro. Fue la curiosidad de estas personas comunes, armadas solo con su tiempo y su atención, la que rescató a la estrella de Tabi de la oscuridad de los archivos de datos. Demostraron que, a veces, para hacer un descubrimiento extraordinario, no se necesita un doctorado, sino la voluntad de mirar de cerca y hacer la pregunta más importante de la ciencia: ¿qué está pasando aquí? Visual. Una pantalla de ordenador que muestra la interfaz del proyecto Planet Hunters. Vemos un cursor humano moviéndose sobre diferentes curvas de luz. La mayoría son planas o tienen pequeñas caídas regulares. De repente, el cursor se detiene en la curva de KIC 8462852, que se ve caótica y llena de profundas e irregulares caídas. La anomalía había sido detectada. Las alarmas, activadas por los científicos ciudadanos, llegaron a los oídos de los astrónomos profesionales del equipo de Kepler. Entre ellos se encontraba Tabeta Boyajian, una investigadora postdoctoral en la Universidad de Yale. Al principio, la reacción fue de escepticismo. En astronomía, el 99% de las señales extrañas resultan ser errores instrumentales, fallos en el telescopio, artefactos de procesamiento de datos o fenómenos estelares conocidos pero mal interpretados. Era el procedimiento estándar. Antes de emocionarse, hay que descartar todas las explicaciones mundanas. El equipo se sumergió en un riguroso proceso de verificación. Revisaron el estado del telescopio Kepler durante las observaciones. ¿Hubo algún problema con los detectores? ¿Algún ajuste de orientación que pudiera haber afectado a la medición? No, todo parecía perfecto. Analizaron las estrellas vecinas en el mismo detector. ¿Mostraban un comportamiento similar? No, su luz era estable. Esto significaba que el fenómeno era localizado, intrínseco a KIC 8462852, o a su entorno inmediato. Paso a paso, todas las explicaciones sencillas fueron cayendo. No era un error del satélite, no era un fallo en el software. La estrella realmente se estaba comportando de esa manera tan extraña. La sensación de escepticismo comenzó a transformarse en una profunda perplejidad y, finalmente, en una creciente emoción. Estaban ante un verdadero misterio cósmico,
un rompecabezas que la naturaleza les había presentado y para el cual no tenían ninguna pieza que encajara. ¿Visual? Una sala de control con astrónomos mirando pantallas llenas de datos. Se muestra un gráfico de la luz de la estrella, y los científicos superponen varios diagnósticos y comprobaciones, marcados con un OK o verificado en verde, demostrando que los datos son reales y no un error. El nombre de Tabeta Boyajian quedaría para siempre ligado a este enigma. Como autora principal del artículo científico que presentaría la estrella al mundo, su nombre se convirtió en el apodo cariñoso y popular del astro, la estrella de Tabi. Su trabajo y el de su equipo fue un ejercicio de detectivesca cósmica. Tenían las huellas dactilares, la extraña curva de luz, y ahora debían encontrar al culpable. El primer análisis en profundidad reveló la verdadera magnitud de la extrañeza. Los datos de Kepler cubrían un periodo de 4 años, y en ese tiempo, la estrella mostró 2 series principales de eventos de atenuación. La primera ocurrió alrededor del día 800 de la misión, con una serie de caídas complejas. Pero fue la segunda, alrededor del día 1500, la que dejó a todos boquiabiertos. Consistía en una cascada de eventos de atenuación, algunos de ellos bloqueando el 15% de la luz de la estrella, culminando en una caída masiva, casi increíble, del 22%. Pensemos en esto de nuevo. Para que un planeta bloqueara tanta luz, tendría que ser 1000 veces más grande que Júpiter, una imposibilidad física. Boyajian y su equipo exploraron todas las explicaciones naturales que se les ocurrieron. Quizás una colisión masiva de asteroides o planetas había creado una nube de escombros. Tal vez era un enorme enjambre de cometas. O quizás la estrella misma tenía un comportamiento extraño e intrínseco. Cada hipótesis se examinaba y se comparaba con los datos, y cada una presentaba problemas significativos. La investigación se convirtió en una obsesión, un desafío intelectual que atrajo a mentes de todo el mundo. La estrella de Tabi no era solo un punto de luz curioso, era un guante arrojado por el cosmos, un desafío a nuestra comprensión del universo. Visual, un retrato animado de Tabeta Boyajian, pensativa, rodeada de ecuaciones y gráficos de la curva de luz. La cámara se acerca a sus ojos, donde se refleja el gráfico anómalo, simbolizando su dedicación al misterio. Cuando el equipo finalmente tuvo la curva de luz completa y verificada frente a ellos, la reacción colectiva fue de puro asombro. ¿What the flux? Un juego de palabras que podría traducirse como ¿qué demonios es este flujo? Se convirtió en la frase no oficial del equipo, que más tarde daría título a su famoso artículo. El gráfico era un retrato del caos. No había 2 caídas iguales. Algunas eran agudas y profundas, como un valle repentino. Otras eran graduales, con una pendiente suave de entrada y una más pronunciada de salida. Algunas duraban apenas un día. Otras se extendían durante una semana. Y no había periodicidad alguna. Los eventos de atenuación parecían ocurrir al azar, agrupados en 2 grandes periodos separados por cientos de días de calma. Esto era fundamental. La regularidad es la firma de la órbita. Un planeta, un cometa, una luna. Cualquier cosa atrapada por la gravedad de la estrella debería mostrar algún tipo de ciclo. La ausencia total de un patrón repetitivo en la estrella de Tabi era una de las pistas más desconcertantes. Sugería que lo que fuera que estuviera bloqueando la luz no estaba en una órbita estable y simple. Podría ser un enjambre de objetos con miles de órbitas diferentes o algo que no estuviera ligado gravitacionalmente en absoluto. Esta falta de orden rompía con la elegante danza celestial que los astrónomos estaban acostumbrados a ver. Era como escuchar una sinfonía en la que, de repente, un instrumento empieza a tocar notas aleatorias y estridentes. El universo suele ser un lugar de leyes y patrones, pero la estrella de Tabi parecía estar improvisando. Visual. La curva de luz completa se dibuja en pantalla de forma animada.
A medida que se traza, se destacan con círculos rojos las características más extrañas: la asimetría de las caídas, la falta de periodicidad y la diferencia de profundidades. Se compara lado a lado con la curva de luz de un exoplaneta típico, que parece una línea casi plana con pequeños valles idénticos y espaciados regularmente. Analicemos con más detalle la naturaleza de estas atenuaciones. No solo eran profundas y arrítmicas, sino que también eran extrañamente asimétricas. Un objeto esférico y sólido como un planeta produce una curva de luz muy simétrica. La luz disminuye a medida que el planeta comienza a cruzar el disco estelar. Se mantiene en un mínimo constante mientras transita, y luego aumenta simétricamente a medida que sale por el otro lado. El resultado es un gráfico con forma de U, limpio y predecible. Las curvas de luz de la estrella de Tabby eran todo lo contrario. Muchas de las caídas mostraban una entrada gradual, lo que significa que la luz comenzaba a disminuir lentamente, seguida de una salida mucho más rápida y abrupta. Esto sugiere que lo que sea que estuviera pasando por delante de la estrella no era un objeto sólido y único. La forma de la curva apuntaba a una nube de material translúcido y con una estructura compleja, quizás con un borde de ataque difuso y un borde de salida más denso y afilado. Imagina una cometa gigante. A medida que se acerca a la estrella, el calor vaporiza sus hielos, creando una vasta y difusa coma de gas y polvo por delante, que bloquearía la luz gradualmente. La parte más densa, el núcleo rocoso, pasaría después, creando la parte más profunda de la atenuación, y su borde de salida podría ser más nítido. Esta idea, la de un enjambre de cometas, se convirtió rápidamente en una de las principales hipótesis naturales. Sin embargo, la escala del fenómeno seguía siendo un problema monumental. No estábamos hablando de una cometa, sino de una cantidad de material cometario que desafiaba la imaginación. Visual. Una animación 3 de que muestra un objeto esférico, un planeta, pasando frente a una estrella, creando una curva de luz simétrica en forma de U en la parte inferior de la pantalla. Luego, la animación cambia para mostrar una nube de forma irregular, con partes densas y partes difusas, como una cometa estilizada, pasando frente a la estrella. La curva de luz que se genera es asimétrica, coincidiendo con la de Tabby. El evento que cimentó el estatus legendario de la estrella de Tabby ocurrió en marzo de 2013, durante el segundo grupo de atenuaciones observadas por Kepler. Los datos mostraron una caída en el brillo que era simplemente inconcebible. La luz de la estrella se desplomó en un 22%. Para poner esto en perspectiva, visualicemos el área del disco de la estrella. Bloquear el 22% de su superficie es como tapar una quinta parte de ella. Si nuestro Sol sufriera una atenuación similar, sería un evento apocalíptico visible a simple vista desde la Tierra. La noche se haría más oscura, el día notablemente más tenue. Es un evento de una escala colosal. Ningún planeta conocido podría causar algo así. Ni siquiera una estrella compañera en órbita, a menos que fuera una enana marrón o una estrella muy tenue. Pero las observaciones descartaron esa posibilidad. No había ninguna estrella compañera obvia. Esto dejaba a los científicos con un rompecabezas de proporciones cósmicas. ¿Qué objeto u objetos podrían unirse para formar una pantalla opaca tan gigantesca? Debía ser algo enorme, no un solo cuerpo, sino probablemente una vasta colección de escombros o fragmentos. Pero, ¿cómo se podría haber formado una nube de escombros tan densa y tan grande? ¿Y por qué estaría orbitando una estrella de mediana edad aparentemente normal? El evento del 22% fue el golpe de gracia para todas las explicaciones simples. Obligó a la comunidad científica a pensar de forma radicalmente diferente, a considerar escenarios que normalmente pertenecerían al ámbito de la ciencia ficción. La estrella ya no era solo una curiosidad, era una anomalía fundamental que apuntaba a un fenómeno físico desconocido o a algo más. Visual.
una impactante animación que muestra una vista de la estrella de Tabi desde un planeta imaginario en órbita. De repente, una vasta y oscura estructura, fragmentada y compleja, comienza a pasar por delante de la estrella, bloqueando una gran parte de su luz. El cielo del planeta se oscurece dramáticamente. En una esquina de la pantalla, un contador muestra el brillo de la estrella cayendo hasta el 78%. Para aquilatar la magnitud de la anomalía, es crucial hacer una comparación directa con lo que consideramos normal en la casa de exoplanetas. Tomemos a Júpiter, el rey de nuestro sistema solar. Es un gigante gaseoso tan masivo que contiene más del doble de la masa de todos los demás planetas juntos. Su diámetro es 11 veces el de la Tierra. Si colocáramos a Júpiter en órbita alrededor de una estrella como Kik 8462-852 y lo observáramos desde lejos con un telescopio como Kepler, su tránsito sería un evento astronómico significativo. Sin embargo, a pesar de su inmenso tamaño, Júpiter solo bloquearía alrededor del 1% de la luz de la estrella. Un 1%. Es una caída detectable, ¿sí? Pero minúscula en comparación con lo que se observó. La Tierra, un planeta rocoso como el nuestro, bloquearía apenas el 0,01% de la luz. Son parpadeos casi imperceptibles, la razón por la que se necesitan telescopios tan increíblemente sensibles como Kepler para encontrarlos. Ahora, volvamos a la estrella de Tabi y su caída del 22%. Es más de 20 veces el efecto que produciría Júpiter. No hay un planeta en el libro de texto de astronomía que pueda explicar esto. Incluso si imaginamos un planeta hipotético con un sistema de anillos gigantesco, mucho más grande que el de Saturno, las matemáticas simplemente no cuadran. Y además, un sistema de anillos produciría una curva de luz muy específica y simétrica, diferente a la observada. Esta comparación directa es lo que hace que la estrella de Tabi sea tan revolucionaria. No es una cuestión de grado, no es solo un planeta un poco más grande o unos anillos un poco más anchos. Es una diferencia fundamental en la naturaleza del fenómeno. La escala del oscurecimiento está en una categoría completamente diferente, una que nos dice que no estamos viendo un planeta, sino algo de una naturaleza completamente nueva y desconocida. Visual, una infografía comparativa. A la izquierda, se muestra una estrella con un pequeño punto, Júpiter, pasando por delante. Y un gráfico debajo muestra una pequeña caída del 1%. A la derecha, la misma estrella, pero con una enorme mancha oscura e irregular, cubriendo una quinta parte de su superficie. Y el gráfico correspondiente muestra la dramática caída del 22%. Ante un hallazgo tan extraordinario, el primer deber de un científico es ser su propio y más feroz crítico. La navaja de Occam, el principio que dicta que la explicación más simple suele ser la correcta, debe aplicarse con rigor. Y la explicación más simple para una señal anómala es siempre que la señal es falsa. El equipo de Boyajian dedicó meses a un proceso de depuración exhaustivo, intentando por todos los medios romper sus propios datos. Analizaron cada píxel del detector de Kepler. ¿Podría un píxel defectuoso haber creado una falsa lectura de brillo? No, el efecto se veía en múltiples píxeles. ¿Podría el telescopio haberse desenfocado ligeramente, esparciendo la luz de la estrella y haciendo que pareciera más tenue? Se realizaron pruebas y simulaciones que descartaron esta posibilidad. Otra posible fuente de error es la contaminación lumínica de otras estrellas. A veces, una estrella binaria eclipsante, dos estrellas que se orbitan y se tapan mutuamente, muy tenue, puede estar en la misma línea de visión que la estrella objetivo, y su eclipse puede mezclarse con la luz de la estrella principal, creando una falsa señal de tránsito. Se buscaron estrellas de fondo con un detalle minucioso, utilizando observatorios terrestres de alta resolución, y no se encontró ninguna que pudiera explicar las enormes caídas de luz.
Cada intento de atribuir el fenómeno a un error terminaba en un callejón sin salida. La conclusión se volvía ineludible. La señal era real. La estrella, de alguna manera, estaba realmente experimentando estas atenuaciones masivas. Este riguroso proceso de descarte es una parte crucial y a menudo invisible del método científico. Antes de poder afirmar que han encontrado un misterio, los científicos deben asegurarse de que no lo han inventado ellos mismos. En el caso de la estrella de Tabi, la realidad resultó ser, de hecho, más extraña que cualquier posible error. Visual. Una secuencia de montaje rápido que muestra diferentes métodos de verificación. Vemos a astrónomos analizando mapas de píxeles del detector, simulaciones de enfoque del telescopio y mapas estelares de alta resolución buscando estrellas de fondo. Cada prueba termina con un gran sello rojo que dice «descartado», reforzando la validez del misterio. Una vez confirmada la realidad de la señal, comenzó la búsqueda de explicaciones naturales. La primera y, durante mucho tiempo, la más plausible, fue la hipótesis del enjambre de cometas. La idea fue propuesta por el astrónomo Jason Wright y su equipo, quienes también serían los que más tarde plantearían la hipótesis extraterrestre. La teoría postula que no es un solo objeto, sino una familia masiva de cometas o exocometas que han sido perturbados gravitacionalmente, quizás por el paso de una estrella cercana, y enviados en una trayectoria que los hace pasar rozando su propia estrella. Al acercarse tanto, el intenso calor y la radiación estelar harían que los hielos de los cometas se sublimaran, liberando enormes nubes de gas y polvo que formarían colas gigantescas y difusas. Un desfile de estos cuerpos, cada uno con su propia nube de escombros, podría, en teoría, crear el tipo de atenuaciones complejas, asimétricas y arrítmicas que se observaron. Un cometa grande seguido de una multitud de fragmentos más pequeños podría explicar las múltiples caídas de luz agrupadas en el tiempo. Esta idea era atractiva porque los cometas son, por naturaleza, objetos caóticos y desordenados, y su comportamiento podría encajar con la falta de periodicidad de la señal. Además, sabemos que los sistemas planetarios están llenos de cuerpos helados en sus regiones exteriores, similares a nuestro propio cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Por lo tanto, el concepto de un enjambre de exocometas no era descabellado. Se convirtió en la explicación natural a la que todos se aferraban, la solución más lógica dentro de los límites de la astrofísica conocida. Sin embargo, incluso esta elegante explicación tenía un problema de escala que resultaría ser casi insuperable. Visual. Una espectacular animación CGI de un sistema estelar. Una estrella distante pasa cerca, y su gravedad perturba una vasta nube de objetos helados en los confines del sistema. Cientos de estos objetos son enviados hacia la estrella central, KISS 846-2852. A medida que se acercan, desarrollan colas masivas de gas y polvo, formando un enjambre caótico que se interpone entre la estrella y el observador. La hipótesis del enjambre de cometas tenía varias ventajas que la convertían en una candidata principal. En primer lugar, explicaba la falta de periodicidad. Un enjambre de miles o millones de cuerpos, cada uno en una órbita ligeramente diferente, no produciría una señal repetitiva. Su paso frente a la estrella sería un evento único y caótico, que encajaba perfectamente con las observaciones de Kepler, que solo vieron los eventos de atenuación durante 2 breves periodos en 4 años. En segundo lugar, la naturaleza de los cometas explicaba la asimetría de las curvas de luz. Como mencionamos, la cola de polvo y gas de una cometa es una estructura difusa e irregular, no un cuerpo sólido y esférico. Esto podría generar las complejas formas de las caídas de luz, con entradas graduales y salidas abruptas, dependiendo de la orientación y densidad de la nube de escombros. Finalmente, la teoría era científicamente conservadora. No requería la invención de ninguna nueva física o fenómeno desconocido. Los cometas existen.
Las perturbaciones gravitacionales existen. Simplemente proponía una versión a una escala extrema de procesos que sabemos que ocurren en el universo. Era, en esencia, la explicación natural más plausible sobre la mesa. Por estas razones, la comunidad astronómica la adoptó como la explicación de trabajo. El artículo original de Boyajian y su equipo la presentaba como la posibilidad más probable. Parecía que, aunque extremo, el misterio podría resolverse dentro de los confines de la ciencia planetaria convencional. Pero la tranquilidad no duraría mucho. A medida que otros científicos comenzaron a analizar los números, las grietas en la armadura de la hipótesis cometaria comenzaron a aparecer, y eran grietas muy grandes. Visual: una infografía que enumera los pros de la teoría de los cometas. Cada punto, falta de periodicidad, curvas asimétricas, fenómeno conocido, aparece en pantalla junto con una pequeña animación que lo ilustra. La música de fondo es optimista y resolutiva, sugiriendo que el misterio está a punto de ser resuelto. El principal problema de la teoría de los cometas es uno de pura y simple masa. Para bloquear el 22% de la luz de una estrella de tipo F, se necesitaría una cantidad verdaderamente astronómica de material. Los cálculos realizados por varios astrónomos arrojaron cifras asombrosas. No se trataba de un puñado de cometas del tamaño del Halley. Se necesitarían cientos de cometas gigantes, cada uno con un diámetro de quizás 200 kilómetros, mucho más grandes que cualquier cometa conocido en nuestro sistema solar, todos llegando y desintegrándose más o menos al mismo tiempo. La masa total de polvo requerida para el oscurecimiento era inmensa, y la masa total de los cuerpos parentales que la produjeron tendría que ser aún mayor. ¿De dónde podría venir una concentración tan masiva de cometas? Un solo evento de perturbación gravitacional, como el paso de una estrella cercana, tendría dificultades para dirigir una cantidad tan colosal de material hacia la estrella interior de una manera tan sincronizada. Sería como intentar que un rebaño de millones de ovejas pase por una sola puerta al mismo tiempo. Además, un evento tan cataclísmico debería haber dejado otra firma detectable: una gran cantidad de polvo caliente. El polvo que bloquea la luz de la estrella absorbería su energía y se calentaría, reemitiendo esa energía como radiación infrarroja. Cuando los astrónomos apuntaron telescopios infrarrojos como el Spitzer de la NASA hacia la estrella de Tabi, esperaban ver un fuerte exceso de emisión infrarroja, el resplandor delator de todo ese polvo caliente. Pero no encontraron nada. La estrella tenía una firma infrarroja completamente normal. La ausencia de este exceso de infrarrojos fue un golpe devastador para la hipótesis del enjambre de cometas. El polvo que bloqueaba la luz no estaba allí, o si lo estaba, no se estaba comportando como el polvo normal. El misterio se hacía más profundo. Visual: una balanza cósmica animada. En un lado, se coloca una representación de la atenuación del 22%. En el otro lado, comienzan a apilarse cometas. Cientos, luego miles, llenando la pantalla para apenas empezar a equilibrar la balanza, ilustrando la increíble cantidad de masa requerida. Luego, la escena cambia a un telescopio infrarrojo que observa la estrella, y la pantalla muestra señal infrarroja. Normal. Con un gran signo de interrogación. Si un enjambre de cometas no funcionaba, ¿qué otra catástrofe natural podría crear una nube de escombros tan masiva? La siguiente idea lógica fue una colisión planetaria. Imaginemos dos planetas, o un planeta y una luna grande, en el sistema de la estrella de Tabi, cuyas órbitas se desestabilizaron y los llevaron a un choque titánico. Un impacto de esta magnitud pulverizaría ambos cuerpos, creando una vasta y expansiva nube de roca y polvo. Esta nube, al orbitar la estrella, podría ciertamente bloquear una cantidad significativa de luz, y al ser una estructura irregular y en evolución, podría explicar las extrañas formas de las curvas de luz. Este tipo de megacolisiones no son puramente teóricas.
Creemos que nuestra propia luna se formó a partir de un evento similar, cuando un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó con la Tierra primitiva. Por lo tanto, el escenario es físicamente posible. Sin embargo, la hipótesis de la colisión planetaria se enfrenta al mismo problema que la de los cometas, pero magnificado: el problema del calor. Una colisión que pulveriza planetas libera una cantidad de energía inimaginable. Los escombros resultantes no estarían fríos, estarían al rojo vivo y luego se enfriarían lentamente a lo largo de miles de años. Esta nube de polvo caliente y tibio debería brillar intensamente en longitudes de onda infrarrojas. El hecho de que telescopios como Spitzer y WISE no detectaran ningún exceso de infrarrojos significativo alrededor de la estrella de Tabi es una evidencia muy fuerte en contra de una colisión planetaria reciente. El polvo simplemente no está allí. Si la colisión ocurrió, tuvo que ser hace mucho tiempo, pero en ese caso, el polvo ya se habría asentado en un disco más ordenado o habría sido expulsado del sistema. No estaría causando atenuaciones agudas y repentinas ahora. Una vez más, una explicación natural plausible se estrellaba contra el muro de la evidencia observacional, visual. Una animación dramática de dos planetas rocosos en una trayectoria de colisión. Chocan en una explosión de luz y materia, creando una nube de escombros en expansión que comienza a orbitar la estrella. Sin embargo, la animación se tiñe de rojo para indicar el calor infrarrojo. Luego, un gráfico muestra la emisión infrarroja esperada, un gran pico, frente a la observada, una línea plana, con la palabra incompatible. Otra posibilidad explorada fue que la estrella de Tabi no fuera una estrella madura y estable, sino una estrella muy joven. Las estrellas jóvenes a menudo están rodeadas por un disco protoplanetario, un vasto anillo de gas y polvo, a partir del cual se forman los planetas. Estos discos son estructuras caóticas y turbulentas. Pueden tener acumulaciones densas, vórtices y deformaciones que, si se vieran desde el ángulo correcto, podrían causar atenuaciones de luz extrañas y no periódicas al pasar frente a la estrella. Esta idea tenía el mérito de proporcionar una fuente natural de grandes cantidades de material polvoriento. En un disco protoplanetario, no es difícil imaginar estructuras lo suficientemente grandes como para causar los oscurecimientos observados. Por un momento, pareció una vía de investigación prometedora. Quizás Kik 8462852 era simplemente una estrella en su infancia, experimentando los dolores de crecimiento de la formación planetaria. Sin embargo, esta hipótesis fue relativamente fácil de descartar. Los astrónomos tienen métodos muy fiables para determinar la edad de una estrella. Analizando su espectro de luz, su velocidad de rotación y su posición en el diagrama de Hertzsprung-Russell, una especie de censo estelar, podemos clasificarla con gran precisión. Y todos los datos apuntaban a la misma conclusión. Kix 8462852 no es una estrella joven. Es una estrella de tipo F de la secuencia principal, una estrella madura, en la plenitud de su vida. Ha estado quemando hidrógeno de forma estable durante cientos de millones, si no miles de millones, de años. A estas alturas de su vida, cualquier disco protoplanetario primordial debería haberse disipado hace mucho tiempo, ya sea formando planetas o siendo barrido por los vientos estelares. La estrella era demasiado vieja para tener el tipo de disco masivo y caótico necesario para explicar las observaciones. La cuna planetaria ya había sido barrida. El misterio persistía. Visual. Una animación que muestra una estrella joven y turbulenta, rodeada por un denso y caótico disco de gas y polvo. Luego, la imagen hace una transición a una estrella más estable y limpia, como nuestro Sol, etiquetada como estrella madura. Un puntero indica que Kik 8462852 pertenece a esta segunda categoría, con un texto que dice disco protoplanetario disipado.
El artículo científico de Tabetha Boyajian y su equipo fue publicado en 2015 bajo el título Planet Hunters X, KIC 8462852. Where's the Flux? El título, un guiño a su frase interna, reflejaba la perplejidad de los autores. El artículo era un modelo de rigor científico. Describía meticulosamente los datos, el proceso de verificación y analizaba sistemáticamente todas las posibles explicaciones naturales, desde errores instrumentales hasta enjambres de cometas, mostrando las graves deficiencias de cada una. Pero fue en las etapas finales de la redacción del artículo cuando la historia dio un giro que la catapultaría a la fama mundial. Boyajian compartió sus hallazgos con el astrónomo Jason Wright, un colega especializado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Wright estaba trabajando en un proyecto para buscar tecnofirmas, es decir, evidencia de tecnología a escala astronómica construida por civilizaciones avanzadas. Cuando vio la curva de luz de KIC 8462852, su mente inmediatamente conectó los puntos con un concepto teórico que hasta entonces había pertenecido casi exclusivamente a la ciencia ficción. Los datos, escribió Wright, eran consistentes con un enjambre de megaestructuras. Sugirió que Boyajian incluyera una breve mención de esta posibilidad en su artículo. Después de mucho debate, el equipo accedió. En un párrafo cuidadosamente redactado, mencionaron que la hipótesis de una megaestructura alienígena era una posibilidad de muy baja probabilidad, pero que los datos no la descartaban. Esa pequeña mención, ese resquicio de posibilidad, fue como encender una cerilla en un polvorín. El misterio de la estrella de Tabi estaba a punto de dejar de ser una curiosidad astronómica para convertirse en un fenómeno cultural. Visual. La portada del artículo científico aparece en pantalla. La cámara hace zoom lentamente en el párrafo donde se menciona la hipótesis de la megaestructura. Mientras lo hace, el fondo se transforma de un diagrama científico a una ilustración de ciencia ficción de una vasta estructura orbitando una estrella. Para comprender la audaz hipótesis propuesta por Jason Wright, debemos familiarizarnos con la escala de Kardashev. Propuesta por el astrofísico soviético Nikolai Kardashev en 1964. Es una forma teórica de medir el nivel de avance tecnológico de una civilización basándose en la cantidad de energía que es capaz de utilizar. Una civilización de tipo 1 es capaz de aprovechar toda la energía disponible en su planeta de origen, controlando el clima, los volcanes y los terremotos. La humanidad actual, por cierto, ni siquiera ha alcanzado el tipo 1. Se nos califica como un tipo 0,7. Una civilización de tipo 2 es mucho más avanzada. Ha superado las limitaciones de su planeta y es capaz de aprovechar toda la energía emitida por su estrella anfitriona. Esto representa un salto energético de miles de millones de veces sobre el tipo 1. Finalmente, una civilización de tipo 3 sería capaz de controlar la energía a escala galáctica, aprovechando la potencia de miles de millones de estrellas. Es un nivel de poder que roza lo divino. La escala de Kardashev es una herramienta especulativa, pero muy útil para los científicos de SETI. En lugar de buscar señales de radio de civilizaciones como la nuestra, tipo 0,7, que podrían ser débiles y efímeras, sugiere que busquemos la evidencia ineludible de las actividades de ingeniería a gran escala de civilizaciones de tipo 2 o 3. Estas tecnofirmas serían tan masivas que podríamos detectarlas a través de distancias interestelares. La pregunta que Wright se planteó fue, ¿cómo aprovecharía una civilización la energía completa de su estrella? La respuesta teórica había sido propuesta unos años antes por el físico Freeman Dyson. Visual. Una animación gráfica que ilustra la escala de Kardashev. Vemos un planeta con redes de energía para el tipo 1. Luego, la vista se aleja para mostrar una estrella rodeada de estructuras para el tipo 2.
Finalmente, la vista se aleja aún más para mostrar una galaxia entera con cúmulos de estrellas siendo gestionados para el tipo 3. La respuesta a cómo una civilización de tipo 2 podría capturar la energía de su estrella es el concepto de la esfera de Dyson. Es importante aclarar un error común popularizado por la ciencia ficción. Freeman Dyson nunca imaginó una cáscara sólida y gigante que encerrara completamente una estrella. Una estructura así sería gravitacionalmente inestable y requeriría una cantidad de material y una resistencia estructural imposibles. Lo que Dyson propuso en realidad fue algo más parecido a un enjambre de Dyson, una vasta colección de hábitats orbitales, colectores de energía y plataformas industriales que rodearían la estrella en una densa nube. Cada componente individual estaría en su propia órbita, como un sistema solar artificial y densamente poblado. Esta megaestructura no sería necesariamente esférica, podría tener cualquier forma, y probablemente estaría en construcción constante, con nuevos módulos añadiéndose a lo largo de siglos o milenios. Desde la perspectiva de un observador distante, un enjambre de Dyson no bloquearía la luz de la estrella de forma uniforme. Dependiendo de la densidad y distribución de sus componentes, podría bloquear la luz de manera irregular y parcial. Si la estructura estuviera incompleta, o si sus componentes tuvieran órbitas excéntricas y superpuestas, podría crear patrones de atenuación complejos y no periódicos. La idea, aunque especulativa, es una extrapolación lógica de las necesidades energéticas de una civilización en crecimiento exponencial. Es, en cierto modo, el proyecto de construcción definitivo. Y de repente, a 1500 años luz de distancia, había una estrella que parpadeaba de una manera que encajaba, de forma inquietante, con la firma teórica de un enjambre de Dyson en construcción. Visual. Una animación espectacular que muestra la construcción de un enjambre de Dyson. Comenzamos con unos pocos paneles solares gigantes y hábitats cilíndricos en órbita alrededor de una estrella. Con el tiempo, más y más componentes se añaden, moviéndose en una compleja danza orbital, hasta formar una nube densa y translúcida que rodea parcialmente la estrella. La conexión entre la teoría y la observación era tentadora. ¿Cómo explicaría un enjambre de Dyson la extraña luz de la estrella de Tabby? En primer lugar, la escala. Una megaestructura de este tipo podría ser fácilmente lo suficientemente grande como para bloquear el 22% o más de la luz estelar. No estaría limitada por el tamaño de un planeta o un cometa. Podría tener el tamaño que sus constructores necesitaran. En segundo lugar, la irregularidad. Un enjambre de millones de componentes independientes, en órbitas diversas, no produciría una señal periódica. El patrón de atenuación sería complejo y caótico, reflejando la distribución de la materia en el enjambre. Paneles gigantes planos podrían explicar las caídas más profundas, mientras que cúmulos de estructuras más pequeñas podrían crear las atenuaciones menores y más complejas. La asimetría de las curvas de luz también podría explicarse. Un gran colector de energía de forma irregular, o un grupo de hábitats entrando en la línea de visión, no produciría una curva en forma de U perfecta. Su forma sería tan extraña como la de sus propios componentes. La hipótesis de la megaestructura alienígena, por muy fantástica que pareciera, tenía una ventaja sobre todas las explicaciones naturales. No tenía un problema de escala y podía explicar la mayoría de las características observadas en la curva de luz. No violaba ninguna ley de la física, simplemente asumía la existencia de ingenieros que sí las dominaban. Por supuesto, una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Proponer la existencia de una civilización de tipo 2 es una de las afirmaciones más extraordinarias que se pueden hacer en ciencia. Y había una forma de poner a prueba esta hipótesis, una forma de buscar la prueba definitiva. Visual. Una superposición de la curva de luz real de la estrella de Tabby, con una curva de luz simulada generada por el paso de un modelo de enjambre de Dyson.
Las dos curvas coinciden notablemente en su complejidad y asimetría, mostrando visualmente por qué la hipótesis era tan atractiva. La prueba crucial para la hipótesis de la megaestructura reside en una ley fundamental de la física, la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos dice que no se puede crear ni destruir energía, solo transformarla, y que en cada transformación, parte de la energía se pierde en forma de calor residual de baja calidad. Imaginemos los colectores de un enjambre de Dyson. Absorben la luz visible y de alta energía de su estrella para alimentar su civilización, pero no pueden usar el 100% de esa energía. Inevitablemente, la vasta maquinaria, los hábitats y los ordenadores generarían una cantidad colosal de calor residual. Para no sobrecalentarse y fundirse, la megaestructura tendría que irradiar este calor al espacio. Este calor residual se emitiría en forma de radiación infrarroja. Por lo tanto, una consecuencia inevitable de la existencia de un enjambre de Dyson es que debería brillar intensamente en longitudes de onda infrarrojas. Desde nuestra perspectiva, la estrella parecería más tenue de lo que debería en luz visible, porque parte de ella está bloqueada, pero anormalmente brillante en el infrarrojo, debido al calor residual de la estructura. Esta afirma una atenuación en lo visible acompañada de un exceso en el infrarrojo. Es la pistola humeante que los cazadores de tecnofirmas como Jason Wright están buscando. Y aquí es donde la hipótesis alienígena se enfrentaba a su mayor desafío, el mismo que había debilitado a las hipótesis naturales. El Instituto SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, entusiasmado por la posibilidad, se movilizó rápidamente para buscar esta firma delatora. El misterio de la estrella de Tabi estaba a punto de someterse a su prueba más rigurosa. Visual. Una animación que explica la segunda ley de la termodinámica usando el ejemplo de una bombilla. Consume electricidad, energía de alta calidad, y produce luz, trabajo útil, pero también mucho calor, energía residual de baja calidad. Luego, se aplica el mismo principio a un panel de un enjambre de Dyson, mostrando cómo absorbe la luz estelar visible y emite calor infrarrojo. La noticia de una posible megaestructura alienígena se extendió como la pólvora, capturando la imaginación del público y de la comunidad científica. El Instituto SETI, normalmente acostumbrado a un trabajo paciente y a menudo infructuoso, se encontró de repente en el centro de la atención mundial. Liderados por el astrónomo Seth Shostak, decidieron apuntar el Allen Telescope Array, ATA, hacia Keck 8462852. El ATA es un conjunto de 42 antenas de radio en California, diseñado específicamente para buscar señales de radio deliberadas de civilizaciones extraterrestres. Aunque la hipótesis de la megaestructura no implicaba necesariamente una comunicación intencionada, el equipo de SETI razonó que una civilización tan avanzada podría tener fugas de radiación de sus sistemas de comunicación o energía, o quizás, al saber que estaban siendo observados, podrían decidir enviar un saludo. Durante varias semanas, el ATA escudriñó la estrella de Tabi, escuchando atentamente en un amplio rango de frecuencias de radio. Buscaron dos tipos de señales: señales de banda estrecha, que son como un pitido puro en una frecuencia específica, algo que la naturaleza no produce y que sería una clara señal de tecnología, y señales de banda ancha, pulsos potentes que podrían estar asociados a sistemas de propulsión de naves espaciales u otras actividades de alta energía. El mundo contuvo la respiración. Por primera vez, teníamos un objetivo específico y tentador, un lugar donde la evidencia sugería que podría haber alguien en casa. La búsqueda de inteligencia extraterrestre había pasado de ser una búsqueda a ciegas en un océano cósmico a una investigación centrada en un sospechoso principal. Visual. Vistas panorámicas del Allen Telescope Array al atardecer. Las 42 antenas se giran al unísono y apuntan hacia un punto en el cielo nocturno, donde la constelación del Cisne está animada para resaltar la ubicación de la estrella de Tabi.
La atmósfera es de expectación y suspense. Después de semanas de observación y análisis de datos, el Instituto SETI anunció sus resultados. El veredicto fue inequívoco. Silencio. El Allen Telescope Array no había detectado ninguna señal de radio artificial proveniente de la dirección de Keck 8462852. No había balizas de banda estrecha, ni pulsos de banda ancha, ni ninguna otra cosa que pudiera interpretarse como una tecnofirma. El silencio de la radio fue un golpe para la hipótesis de la megaestructura, pero no fue un golpe mortal. Podría haber muchas razones por las que no detectamos señales de radio. Quizás la civilización no usa la radio para comunicarse, habiendo pasado a tecnologías más avanzadas como los láseres o los neutrinos. Quizás son muy eficientes energéticamente y no tienen fugas de radiación significativas. O quizás, simplemente, no tienen ningún interés en comunicarse con nosotros. Pero la búsqueda no se detuvo ahí. Otros equipos utilizaron telescopios infrarrojos para buscar la prueba más crucial: el exceso de calor. Como se mencionó antes, los datos existentes de telescopios como WISE y Spitzer ya habían mostrado que no había un exceso de infrarrojos obvio, pero se realizaron nuevas observaciones más sensibles, buscando el más mínimo indicio de calor anómalo. Los resultados confirmaron los hallazgos anteriores. La estrella de Tabby se comportaba de manera perfectamente normal en el infrarrojo. No había evidencia de la vasta cantidad de calor residual que una megaestructura de Dyson debería estar produciendo. Este fue un argumento mucho más fuerte en contra de la hipótesis alienígena. Si bien se puede explicar el silencio de la radio, es mucho más difícil eludir las leyes de la termodinámica. Si algo estaba bloqueando el 22% de la luz, ese algo debería estar caliente, y no lo estaba. La explicación más exótica parecía estar desmoronándose bajo el peso de la falta de pruebas. Visual. Una pantalla de ordenador muestra los resultados del análisis de radio del ATA. Un programa escanea un espectro de frecuencias, pero la línea permanece plana, con el texto: "No se detectan señales artificiales". A continuación, se muestra el espectro infrarrojo de la estrella, que coincide perfectamente con la curva teórica de una estrella normal, sin el pico esperado de una megaestructura. Justo cuando parecía que el misterio de la estrella de Tabby, aunque no resuelto, estaba perdiendo su cariz más exótico, un nuevo descubrimiento añadió una capa de complejidad aún más profunda y desconcertante. Un astrónomo llamado Bradley Schaeffer decidió investigar la historia de la estrella. Se preguntó si este extraño comportamiento de atenuación era un fenómeno reciente o si había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Para averiguarlo, se embarcó en un proyecto de arqueología astronómica. Buscó en los archivos de la Universidad de Harvard, que albergan una colección única de placas fotográficas del cielo, que se remontan a más de un siglo. Estas viejas placas de vidrio son una cápsula del tiempo, un registro de cómo se veía el cielo nocturno mucho antes de la era de los detectores digitales. Schaeffer localizó la estrella de Tabby en cientos de estas placas, que abarcaban desde 1890 hasta 1989. Con una paciencia infinita, midió digitalmente el brillo de la estrella en cada placa. El proceso fue arduo y propenso a errores, pero después de meses de trabajo, sus resultados fueron impactantes. Según su análisis, la estrella de Tabby no solo parpadeaba en escalas de tiempo cortas, sino que también había estado experimentando un lento y constante desvanecimiento a lo largo de todo el siglo. En total, su brillo había disminuido aproximadamente un 15% en 100 años. Esto era algo completamente nuevo y sin precedentes para una estrella de tipo F normal. Estas estrellas deberían ser faros de estabilidad durante miles de millones de años. Un desvanecimiento tan rápido y sostenido era físicamente inexplicable por los modelos de evolución estelar. Este descubrimiento, el oscurecimiento secular, reavivó el misterio de una manera espectacular y planteó un problema aún mayor para la hipótesis del enjambre de cometas.
Visual. Un montaje de estilo antiguo que muestra a Bradley Schaeffer trabajando con viejas placas fotográficas de vidrio. Vemos sus manos cuidadosas manejando las placas, colocándolas en un escáner. La pantalla muestra un gráfico que se construye lentamente, punto por punto a lo largo de una línea de tiempo de 100 años, mostrando una clara tendencia a la baja en el brillo de la estrella. El descubrimiento del oscurecimiento a largo plazo por parte de Bradley Schaeffer fue tan extraordinario que, como era de esperar, generó un intenso debate en la comunidad astronómica. Analizar placas fotográficas de un siglo de antigüedad es una ciencia y un arte. Los cambios en la tecnología de las emulsiones fotográficas, las diferentes condiciones atmosféricas en las que se tomaron las placas y el propio envejecimiento del material pueden introducir errores sistemáticos que podrían hacer que una estrella parezca desvanecerse cuando en realidad no lo hace. Varios otros equipos de astrónomos intentaron replicar o refutar los hallazgos de Schaeffer. Algunos análisis iniciales sugirieron que el desvanecimiento podría ser un artefacto causado por cambios en los telescopios y equipos utilizados a lo largo del siglo. El debate fue acalorado y técnico. Una fascinante visión del proceso científico en acción, donde los datos se examinan, se critican y se vuelven a examinar. Sin embargo, más tarde, otro equipo analizó los datos del propio telescopio Kepler de una manera diferente. En lugar de solo mirar los eventos de atenuación cortos y agudos, analizaron la tendencia general del brillo de la estrella durante los 4 años de la misión, y encontraron algo asombroso. La estrella no solo se había atenuado durante el último siglo, sino que se había atenuado durante los 4 años que Kepler la observó. Mostró una tasa de desvanecimiento constante, además de los parpadeos erráticos. Este hallazgo, realizado con datos digitales de alta precisión, confirmó de forma independiente que el oscurecimiento a largo plazo era real. El misterio se había vuelto doble. No solo teníamos que explicar los extraños y breves parpadeos, sino también por qué la estrella se está desvaneciendo lentamente, como una bombilla que estuviera perdiendo potencia de forma gradual e inexorable a lo largo de un siglo. Visual. Una animación que representa un debate científico. 2 grupos de siluetas de científicos discuten, con gráficos y datos proyectados entre ellos. Uno de los gráficos es el de Schaeffer. Luego, un nuevo gráfico, el de los datos de Kepler, aparece en pantalla, mostrando una línea con una pendiente descendente, y ambos grupos de científicos se giran para mirarlo con asombro, indicando que la nueva evidencia ha zanjado el debate. El descubrimiento del oscurecimiento secular asestó un golpe casi fatal a la que había sido la principal hipótesis natural, el enjambre de cometas. La idea original era que un evento único, como la perturbación por una estrella pasajera, había enviado un grupo de cometas hacia la estrella. Esto explicaría los eventos de atenuación que Kepler vio, que estaban agrupados en el tiempo. Pero no podía explicar un desvanecimiento constante que ha durado más de un siglo. Un solo enjambre de cometas pasaría y se iría. No se quedaría orbitando y bloqueando la luz de manera cada vez más eficiente durante 100 años. Para que la hipótesis cometaria funcionara ahora, se necesitaría un mecanismo que suministrara continuamente una cantidad masiva de polvo al sistema interior. Un río de cometas constante que ha estado fluyendo durante más de un siglo. La cantidad de masa requerida para sostener un fenómeno así es simplemente alucinante. Sería el equivalente a desintegrar miles de cometas del tamaño del Halley cada año, durante 100 años. Ningún modelo conocido de sistemas planetarios puede producir un flujo de cometas tan masivo y sostenido. La hipótesis cometaria, que ya estaba en problemas debido a la falta de exceso de infrarrojos, ahora parecía casi imposible de reconciliar con los datos a largo plazo. Por otro lado, el oscurecimiento secular parecía, curiosamente, revitalizar la hipótesis de la megaestructura. ¿Y si lo que estamos viendo no es un evento aleatorio, sino un proyecto de construcción?
El desvanecimiento a largo plazo podría interpretarse como la adición continua de nuevos componentes a un enjambre de Dyson. La civilización estaría expandiendo su estructura, bloqueando gradualmente más y más luz de su estrella a lo largo de décadas o siglos. Los parpadeos cortos y erráticos podrían ser el resultado del movimiento de grandes módulos individuales o de grupos de construcción. La idea era, y sigue siendo, pura especulación, pero encajaba con la nueva evidencia de una manera que las explicaciones naturales no podían. Visual. Una animación que muestra el enjambre de cometas pasando frente a la estrella. Después de que pasa, la luz de la estrella vuelve a la normalidad. El texto incompatible con el oscurecimiento a largo plazo aparece. Luego, la animación cambia a la construcción del enjambre de Dyson, donde vemos nuevas estructuras añadiéndose lentamente a lo largo del tiempo, causando que el brillo general de la estrella disminuya de forma gradual en un gráfico. Los 4 años de datos de Kepler fueron una ventana sin precedentes, pero una vez que la misión principal terminó en 2013, debido a un fallo en sus ruedas de reacción, esa ventana se cerró. La estrella de Tabby dejó de ser monitoreada constantemente. Los astrónomos y el público se quedaron con un misterio fascinante, pero sin la capacidad de observarlo en tiempo real. ¿Volvería a parpadear la estrella? ¿Cuándo? Nadie lo sabía. Tabeta Boyajian y otros astrónomos sabían que la única forma de resolver el enigma era estar listos para observar el próximo evento de atenuación, no solo con un telescopio, sino con toda una red de observatorios en todo el mundo, listos para analizar la luz en todas las longitudes de onda posibles, en el momento en que comenzara a disminuir. Pero coordinar y pagar el tiempo de telescopio en los principales observatorios es un proceso lento y competitivo. No se puede simplemente pedir tiempo de observación por si acaso la estrella hace algo. Era necesario un monitoreo constante. En 2016, Boyajian lanzó una campaña de Kickstarter llamada Where's the Flux? El objetivo era recaudar fondos para comprar tiempo en una red global de telescopios privados y robóticos que pudieran dedicarse a observar la estrella de Tabby todas las noches. La respuesta del público fue abrumadora. Más de 1,700 personas donaron más de $100,000, fascinadas por el misterio y deseosas de ser parte de la solución. Gracias a este esfuerzo de financiación colectiva, en marzo de 2016, la estrella de Tabby quedó bajo vigilancia constante. Era una carrera contra el tiempo, una espera paciente pero tensa, con la esperanza de atrapar al culpable cósmico en el acto. Visual. Una secuencia que muestra la página de la campaña de Kickstarter, con el contador de fondos subiendo rápidamente. Luego, un mapa del mundo con puntos que se iluminan, representando la red de telescopios que se unen al esfuerzo de observación. La escena finaliza con la vista a través del ocular de un telescopio, enfocado en la estrella de Tabby, esperando. La espera dio sus frutos en mayo de 2017. Después de más de un año de monitoreo constante, los astrónomos de la red financiada por Kickstarter detectaron el comienzo de un nuevo evento de atenuación. La alerta se extendió por la comunidad astronómica mundial. Era el momento que todos habían estado esperando. Inmediatamente, observatorios de todo el mundo se unieron a la campaña, apuntando sus poderosos instrumentos hacia la estrella. Por primera vez, no estábamos mirando datos antiguos. Estábamos presenciando el comportamiento de la estrella en tiempo real. Durante las siguientes semanas y meses, la estrella exhibió una serie de 4 nuevos eventos de atenuación, cariñosamente apodados Elsie, Celeste, Scarabrae y Anchor. Estos nuevos parpadeos eran complejos y fascinantes, pero lo más importante es que podían ser estudiados con un detalle sin precedentes. Los astrónomos no solo midieron cuánto disminuía el brillo, sino cómo disminuía en diferentes colores o longitudes de onda de la luz. Y aquí es donde encontraron una pista crucial. Descubrieron que la luz azul se atenuaba más que la luz roja.
Este fenómeno se conoce como dispersión y es algo que experimentamos todos los días. El cielo es azul porque las pequeñas partículas en nuestra atmósfera, moléculas de aire, dispersan la luz azul del sol de manera más eficiente que la luz roja. De manera similar, el humo o el polvo fino a menudo parecen azulados por la misma razón. El hecho de que la luz de la estrella de Tabby fuera bloqueada de manera diferente en diferentes colores era una prueba contundente. Un objeto sólido y opaco, como un planeta, un cometa grande o una megaestructura alienígena, bloquearía todos los colores de la luz por igual. Pero una nube de pequeñas partículas de polvo, más pequeñas que una micra, dispersaría la luz azul de manera más efectiva que la roja. Visual. Una animación del espectro de luz de la estrella. A medida que comienza el evento de atenuación, vemos que la parte azul del espectro disminuye mucho más que la parte roja. Se superpone una animación que muestra cómo las partículas de polvo pequeñas dispersan las ondas de luz azules, cortas, mientras que las ondas de luz rojas, largas, pasan más fácilmente. Los datos de los eventos de 2017 llevaron a la formulación de la que hoy es la principal explicación natural para el comportamiento de la estrella de Tabby, el polvo circunestelar. La teoría postula que no se trata de cometas, ni de planetas destrozados, ni de alienígenas, sino simplemente de una nube de polvo muy fino orbitando la estrella. La clave está en el tamaño de las partículas de polvo. El hecho de que bloqueen más la luz azul que la roja indica que estas partículas deben ser diminutas, mucho más pequeñas que el polvo de una cometa típico. Este no es el tipo de polvo que se esperaría de un evento catastrófico reciente. Entonces, ¿de dónde podría venir este polvo? La fuente exacta sigue siendo un misterio, pero hay varias posibilidades. Podría ser el resultado de la desintegración de cometas o asteroides a lo largo de mucho tiempo, creando una nube de partículas finas. O quizás la propia estrella está involucrada. Algunos modelos sugieren que la estrella podría haber consumido un planeta o un gran cuerpo helado, y el material sobrante ahora orbita en forma de esta nube de polvo. Otra idea es que el polvo no está en una órbita circular, sino en una órbita muy elíptica, lo que explicaría por qué los eventos de atenuación son tan esporádicos. La nube de polvo pasaría la mayor parte de su tiempo lejos de la estrella, pero periódicamente se acercaría y pasaría por nuestra línea de visión. Esta teoría del polvo es actualmente la favorita porque es la única que puede explicar la atenuación diferencial por colores. Sin embargo, no es una solución perfecta. Todavía tiene dificultades para explicar la enorme cantidad de polvo necesaria para el evento del 22%, y la causa del oscurecimiento secular a largo plazo sigue siendo objeto de un intenso debate. El misterio no está resuelto, pero ahora tenemos un sospechoso principal que no requiere invocar civilizaciones extraterrestres. Visual. Una animación refinada que muestra una nube de polvo muy fino y translúcido, casi como humo, orbitando la estrella en una trayectoria elíptica. A medida que la nube pasa entre la estrella y el observador, su luz se atenúa, y la animación resalta el tinte rojizo de la luz que logra pasar, mientras que la luz azul se dispersa. Entonces, ¿está el caso cerrado? Podemos decir con seguridad que la estrella de Tabby es solo una estrella polvorienta. La respuesta es no, no del todo. Si bien la teoría del polvo circunestelar es la que mejor se ajusta a la mayoría de los datos, especialmente a los más recientes, todavía deja preguntas importantes sin respuesta. El mayor desafío sigue siendo el oscurecimiento secular. ¿Cómo puede una nube de polvo explicar que la estrella se haya estado desvaneciendo constantemente durante más de un siglo? Algunos científicos proponen que estamos viendo una colisión o un evento de desintegración que ocurrió hace un par de siglos, y la nube de escombros se ha estado expandiendo y dispersando desde entonces, cubriendo gradualmente una mayor parte de la estrella desde nuestro punto de vista. Otros sugieren que el oscurecimiento podría no estar relacionado con el polvo en absoluto,
sino que podría ser un fenómeno interno de la propia estrella, un ciclo magnético o un cambio en su convección que la ciencia aún no comprende. Y por supuesto, la hipótesis de la megaestructura, aunque muy debilitada por la falta de evidencia infrarroja y la atenuación dependiente del color, no ha sido eliminada al 100%. Sus defensores más acérrimos argumentan que quizás una civilización avanzada podría construir estructuras con materiales que no emiten calor de la manera que esperamos, o que el polvo que vemos es en realidad un subproducto de sus actividades mineras o industriales a escala masiva. La estrella de Tabby sigue siendo un objeto de estudio activo. Nuevos telescopios, como el James Webb, podrían proporcionar datos espectrales de una calidad sin precedentes que finalmente nos den la composición química de lo que sea que esté bloqueando la luz. El misterio perdura, y eso, en ciencia, es lo más emocionante de todo. Visual. Una pantalla dividida en tres. En una sección se muestra la animación del polvo. En otra, un modelo del interior de la estrella con fluctuaciones internas. En la tercera, la animación de la megaestructura alienígena. Un gran signo de interrogación se cierne sobre las tres, indicando que ninguna explicación es completamente satisfactoria, y el misterio continúa. Independientemente de cuál sea la respuesta final, la historia de la estrella de Tabby ya ha dejado un legado imborrable en la astronomía y la ciencia. En primer lugar, ha sido un triunfo para la ciencia ciudadana. Demostró que, en la era del Big Data, la colaboración entre científicos profesionales y un público entusiasta y curioso puede llevar a descubrimientos que de otro modo se habrían pasado por alto. Ha inspirado a una nueva generación de personas a mirar al cielo y participar en la aventura de la exploración. En segundo lugar, ha empujado los límites de nuestra imaginación y nos ha obligado a pensar en escenarios que antes considerábamos imposibles. Puso la búsqueda de tecnofirmas y megaestructuras en el mapa de la astronomía convencional. Ya no es un tema tabú, sino un área legítima de investigación. Los astrónomos ahora están buscando activamente otras estrellas con curvas de luz anómalas, aplicando las lecciones aprendidas de Keck 8462852. Finalmente, y quizás lo más importante, la estrella de Tabby es un poderoso recordatorio de que el universo todavía está lleno de sorpresas. Nos recuerda que no lo sabemos todo, y que a veces, las anomalías más extrañas son las que conducen a los mayores avances en nuestra comprensión. Nos enseña a ser humildes, a mantener la mente abierta y a nunca dejar de hacer preguntas. La estrella de Tabby no es solo una estrella. Es un faro de misterio que ilumina las vastas lagunas de nuestro conocimiento y nos invita a seguir explorando. El viaje para resolver su enigma es un testimonio del espíritu humano de curiosidad, el deseo de entender nuestro lugar en el cosmos. Visual. Una secuencia de montaje final. Vemos imágenes de científicos ciudadanos trabajando en sus ordenadores, seguidas de astrónomos en grandes observatorios. Vemos ilustraciones de otros posibles fenómenos cósmicos extraños. La última toma es una vista de la Vía Láctea, llena de miles de millones de estrellas, con un ligero destello en una de ellas, sugiriendo que hay más misterios por descubrir. Hemos viajado a través de los datos, hemos sopesado las teorías, desde enjambres de cometas hasta civilizaciones de tipo 2. Hemos visto cómo la ciencia, con su riguroso proceso de prueba y error, ha ido acorralando lentamente este enigma. Hoy, la explicación más probable apunta a una vasta y misteriosa nube de polvo. Pero la historia no ha terminado. La estrella de Tabby sigue siendo un rompecabezas con piezas faltantes, un susurro del cosmos que aún no hemos descifrado por completo. Aunque la idea de una megaestructura alienígena parece cada vez más improbable, la búsqueda nos ha enseñado una lección invaluable. El universo es más extraño, más complejo y más maravilloso de lo que podríamos haber imaginado. Y nos ha demostrado que a veces, los mayores descubrimientos comienzan con una simple pregunta, hecha por alguien que mira un gráfico en su pantalla. ¿Qué es eso?
Gracias por acompañarnos en este viaje a la estrella más misteriosa de la galaxia. Si te ha fascinado este enigma tanto como a nosotros, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones cósmicas. Y ahora, te dejamos con una pregunta. Si no es polvo y no son cometas, ¿qué crees tú que está causando el extraño parpadeo de la estrella de Tabi?